Agradezco que me reciba en este auditorio al rector, bueno, su quinto rector, Nabor Carrillo, porque dedicó gran parte de su vida a lo que era la investigación nuclear. Y para bien o para mal, el único switching posible entre una energía basada en hidrocarburos a una energía que nos permita tener todo funcionando sería la energía nuclear. Pero no voy a entrar en ese tema porque es escabroso. Todo lo que se ha dicho de la energía nuclear, yo no voy a entrar en detalles, pero en términos prácticos, gracias por su aprendizaje, ¿no? Aquí estamos en tiempo real y bueno, pues ya entramos de entrada, nos recibe The Ecologist. The Ecologist, esta publicación británica, nos dice algo Susan McPherson, que es escritora de Forbes Global, y etcétera, ¿no? ¿Qué produce México? 1 o 2%. Entonces, ¿dónde estamos parados en términos de sustentabilidad y cambio climático en el país? Estamos parados en que ese 2%, si se cumple, se rebasa o no se cumple. Estamos hablando, de acuerdo al 11º lugar, más o menos, en términos prácticos, entre China y Estados Unidos, que no están en el protocolo de Kioto, producen más o menos 60 y tantos por ciento del CO2, esto que ya se ha hablado, que se antropogénico. Pero este CO2, en términos prácticos a nuestro país, o lo que nos compete el día de hoy, no se cumple. Relativamente no importaría, porque nos importa que pues, el presidente Obama, que ahorita está en una situación compleja económica, espero se resuelva, entra este tema y no lo olvide por el tema económico. Y aquí tenemos una síntesis de lo que es el periodismo, a mi modo de ver nuevamente, más avanzado del mundo. Está The Guardian en Reino Unido, que tiene Sustainable Business, que recientemente se está publicando ya en los Estados Unidos, con mucho éxito, y que rebasa por mucho lo que se llama hoy periodismo en el planeta completo. Y bueno, agradezco ese gran esfuerzo hoy a fondo perdido, porque aunque se les comenta a todos los grandes inversionistas que corresponde al 2% de las mega empresas, ya no sé cómo se llama, es el 2% de lo que mueve la economía mundial. Sábese de Coca-Cola aquí en China, en Rusia, o de Walmart quizá en Guatemala, no sé si existe, ¿no? Entonces yo propongo en este portal, que ojalá nos visiten algún día, el sustentabilismo como el nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque se habla de sustentabilidad, y si bien lo acuñó la doctora Brundtland, hoy asociada con Richard Branson de Virgin, pues el sustentabilismo es simplemente aventarlo a los sismos, marxismos, leninismos, y ahora sustentabilismos, yo lo nombro así, ¿no? Entonces, en este nuevo orden mundial, ¿qué se cocina? Pues ¿qué se cocina? Que principalmente lo biológico es prioridad global. Prioridad global. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes no tienen hijos. Mis hijos vinieron el día de hoy y ahí les entero mi trabajo. Aquí estamos hablando prácticamente de todos los esfuerzos mundiales. Estás hablando de Río +20, la última reunión en Brasil, en donde todos los temas que ustedes quieran tocar, están tocados, están abordados. Pero, ¿quién les hace caso después de Ban Ki-moon? ¿Quién? ¿Quiénes, cómo deciden sobre qué tipo de asuntos en cambio climático? Ustedes saben que es un asunto internacional complejo porque hay actores a nivel global, transnacional, internacional, nacional, subnacional, hay comunidades, o sea, una gama de actores muy grande, y el asunto propio de cambio climático también es complejo. Entonces, el término de política es una tremenda complejidad, y yo trataré a explicar hoy
que cuáles son los enfoques que se utilizan para el estudio de políticas de cambio climático, de decisiones políticas sobre cambio climático, y cuáles son sus méritos, sus críticas y cuál es el estado de cosas en este sentido. Esto sería un poco el contexto. El siguiente, por favor, el plan de presentación. Primero voy a hablar de los antecedentes de la gobernanza. El título mi ponerse es Gobernanza de Cambio Climático. Gobernanza es un concepto relativamente novedoso de ciencias políticas y se refiere a quiénes son los actores y cómo se deciden, quién tiene el poder sobre este tipo de asuntos, ¿no? Voy a hablar de los antecedentes de la gobernanza, que básicamente son la teoría de regímenes internacionales, que es el principio de cambio climático, y las diferentes políticas de redes. Después, del propio concepto de gobernanza a dos niveles, la gobernanza global y la gobernanza multinivel. Después voy a explicar las críticas del concepto descriptivo de la gobernanza, cuáles son los límites, digamos, de este tipo de teorías y cuáles son las propuestas de agregar un contenido analítico en términos de poder a la gobernanza de cambio climático. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta imagen simplemente apunté algunos trabajos que si les interesa yo puedo dejar aquí la ponencia, la presentación. Ustedes pueden ver algunos de los autores que he seguido, digamos, sus ideas y me han parecido muy buenos sobre este tema. Siguiente, por favor. Bueno, como había dicho, el antecedente de gobernanza en ciencias políticas sobre cambio climático es el régimen internacional. Es un instrumento político, es un enfoque de estudiar las ciencias sociales que las relaciones internacionales cuyo instrumento mayor es el Tratado Multilateral. De cambio climático, todo lo que es el protocolo de Kioto, de las reuniones anteriores de Naciones Unidas, hasta ahora incluso, es un régimen internacional sobre cambio climático. Como ustedes saben, se está agotando, como que últimamente no avanza, ¿no? Ahora, los gobiernos siguen siendo los principales actores, es un enfoque estadocéntrico. Estado es visto como una entidad homogénea, no incorpora niveles supra y subnacionales, o sea, digamos básicamente a los estados. Y la perspectiva del poder es construido desde arriba hacia abajo, o sea, ve cómo los estados hacia abajo construyen los términos de poder. Eso es una diferencia porque la gobernanza va a ser justamente al revés. Y bueno, esto sería lo de los siguientes, por favor. Ahora, paralelamente a las teorías de regímenes internacionales también se han desarrollado las diferentes teorías de redes. La teoría de redes es una técnica que explica cómo se reedifican los diferentes actores y de esta forma aumentan su poder, ¿no? En términos de redes transnacionales, cuestión de cambio climático y otros asuntos que tienen que ver con las ciencias, tecnologías y ciencias, podemos hablar del enfoque de comunidades epistémicas, que se trata de un grupo de personas, instituciones que comparten un entendimiento común de la naturaleza científica y política de un asunto particular. En este caso, interpretan de la misma manera qué es el cambio climático, cuáles son sus consecuencias, etc. Y así podemos preguntar, y la mayoría de trabajos con este enfoque se ha llevado a cabo sobre el panel intergubernamental de cambio climático, que ustedes saben es un gran grupo de científicos, puede ser considerado o no como una comunidad epistémica. Es decir, aquí hay muchas comunidades científicas del mundo, no cualquiera se considera una comunidad epistémica. Aquí la diferencia es que aparte de compartir una visión científica, también comparten su impacto político, le dan una traducción, digamos, de una problemática científica para la política parecida y comparten este panel. Entonces realmente son como grupos que abogan por mismo tipo de interpretación de una problemática, por tanto, mismo tipo de impactos y decisiones a tomar también, ¿no? Bien, hemos estado hablando durante estos momentos, el día de ayer seguramente, sobre el cambio climático, de los aspectos científicos y la ciencia del clima, ¿verdad? Pero ahora la pregunta que mueve esta investigación es ¿cómo se está comunicando el cambio climático en los medios de comunicación?
y más en específico cómo se está comunicando en Guatemala en los medios escritos, ¿no? De ahí el título de la presente, ¿no? Que es el tratamiento informativo del cambio climático en la prensa guatemalteca, que busca hacer un acercamiento desde la teoría del framing. Siguiente. Un poco partiendo de los antecedentes, algunos estudios a nivel latinoamericano arrojan, hace algunos años, incluye México dentro del estudio, que la cobertura del cambio climático a nivel latinoamericano en los medios escritos no llega ni siquiera al 1%. Entonces, en base a esto, surgen las siguientes preguntas que dan base a la presente investigación. Mueven la presente investigación a estas dos preguntas. Primera, ¿cuál es la importancia en la agenda mediática del tema del cambio climático? Y segunda pregunta es, ¿cómo se está presentando o bajo qué enfoque se está presentando el tema del cambio climático en dicha agenda mediática, si es que se presenta? Y para ello pues nos vamos a Guatemala, vecino país, y vamos a hacer este análisis en dos periódicos, Prensa Libre y Siglo XXI. Acá lo que les decía, muy bien, ya vimos cómo nos lo dicen, en dónde nos lo dicen, y ahora, ¿qué importancia le dan a esto en el medio, en el espacio concreto? Tenemos acá que el mayor porcentaje de la información que están brindando los medios escritos en Guatemala no llega a ocupar sino menos de un cuarto de página. Imagine usted, divida la página en 4 y menos de ese cuarto los medios están brindando información sobre el cambio climático. ¿Qué le dice usted eso? Es importante que responda, ¿no? Luego, entre 1 y 2 cuartos de página tenemos un porcentaje un poco considerable, ¿no? Entre 2 y 3 cuartos de página ya se reduce. Página completa, el porcentaje es mínimo, es muy reducido. Acá lo vemos que es un 4% en siglo XXI. Y cuando hablamos más de una página, en este caso Prensa Libre, es el único medio en Guatemala escrito que en un momento dio 1 o 2 informaciones en un año que ocuparon más de una página, pero no más. Estoy hablando de un año, el año 2012. Pero luego de esto, recordemos que el medio de comunicación, los medios en sí en general, sobre todo los medios escritos, pues van a titular su periódico como aquello que más vende, porque son empresas comerciales, ¿no? Y como me diría un periodista que entrevistaba, o sea, lo que no genera, entonces, ¿para qué lo vamos a convertir en noticia? Porque no está generando rentabilidad. De todo este panorama del año 2012 en la agenda de los medios, veíamos, no ni siquiera como titular del periódico, sino que al menos por allá en la esquinita apareciera algo sobre el cambio climático. Solamente encontramos 8 ejemplares que mencionaran algo sobre el cambio climático. De 164, 168 ejemplares que se analizaron, solamente 8 por allá, una línea que me hiciera mención de cambio climático en algún aspecto en la parte interna del periódico. Repetir, ahí está el papel de las universidades como líderes en responsabilidad ambiental. La siguiente, por favor. Enfrentar el cambio climático requiere un nuevo paradigma en toda la sociedad, que incluye diseño arquitectónico, ahorro energético, generación de energía, transporte, basura. Requiere todo un nuevo modelo de comportamiento. La siguiente, por favor. ¿Cuál ha sido la actividad en las universidades? La actividad primordial en las universidades ha sido, en relación con esto, dar cursos y conferencias, investigación sobre las causas y efectos del cambio climático, incluso la de hoy que vimos, la de Colima, de las nuevas enfermedades, y actividades como hacer conciencia, que se llaman hacer conciencia, actividades de campo de los biólogos. Básicamente ha sido eso. La siguiente, por favor. Pero las universidades no deben limitarse a investigación en docencia, deben poner en práctica este nuevo paradigma ambiental que se requiere. Debe ser un ejemplo para la sociedad a través de acciones concretas y visibles en las universidades. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué las universidades? Las universidades son lugares que tienen una población bastante grande. Es una población educada,
bueno, educada en el sentido de educación escolar, enterada del problema y supuestamente más consciente. Hay en las universidades muchos tipos de actividades. Hay actividades en aulas, en comedores, baños, auditorios, canchas, etc. Hay numerosos visitantes y hay una posibilidad de competencia entre las universidades. La siguiente, por favor. Bueno, estas son las áreas donde las universidades podrían participar. Obviamente no pueden participar en todas las actividades como aviación, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchas áreas donde pueden participar. Por ejemplo, en la cuestión de arquitectura, y aquí quiero mencionar la Biblioteca Central, pues es un edificio muy hermoso, pero ecológicamente creo que es muy malo, porque está todo cerrado y totalmente depende de luz artificial. En la siguiente, por favor. En ahorro eléctrico pueden hacer muchas cosas. Debería haber una eliminación total de focos incandescentes. Hace falta instruir a los vigilantes en la revisión del apagado en los fines de semana. Se puede luminarias de bajo consumo. El diseño de las oficinas está mal porque uno prende el apagador y todos los focos se prenden. Entonces ahí hay mucha área que se puede trabajar. La siguiente, por favor. Energías limpias, energía solar, ahí hay una gran área. Moderación del uso de recursos, el papel reciclado, ahorro de agua, monitoreo del consumo. La siguiente, en las fugas, también fugas de agua, debe haber una respuesta muy rápida. Bueno, transporte, esta es otra área muy importante, transporte tanto para llegar al campus como transporte interno. Promover la peatonalidad. ¿Qué antecedentes hay en la UNAM? Pues hay unos antecedentes ya bastante lejanos. El Programa Universitario de Energía de 1982, y aquí en la última línea ya hablan del cambio climático. La siguiente, por favor. Está el Programa Universitario de Medio Ambiente, PUMA, de 1991, y entre sus primeros objetivos más limitados están esos, ¿verdad? Ahorro de energía, reuso de papel, recuperación agua lluvia, reciclaje de aguas residuales. La siguiente, por favor. Luego, una comisión para el control ecológico del campus en 93, también pues tenían ciertos objetivos, los más o menos no tan amplios como hoy, pero manejo de residuos, uso eficiente de energía, manejo de agua. Les voy a decir decir a manera de prólogo. Hace ya bastante tiempo, no me acuerdo exactamente cuándo empezamos a trabajar no me acuerdo exactamente cuándo empezamos a trabajar en el tema. La iniciativa fue del compañero Godiner, y bueno, más o menos nos pusimos de acuerdo después de unas cuantas discusiones sobre lo que íbamos a poner en el trabajo, ¿ok? Pero bueno, sucedió algo que en realidad creo que nunca, tengo unos cuantos años y muchos trabajos publicados, casi todos los he publicado solo, muy pocos en colaboración. Y en este caso pasó algo que no me había pasado nunca antes, que en las últimas semanas me di cuenta de varias cosas importantes que tenían que ver con el trabajo y que no me había dado cuenta antes. Y no tuvimos tiempo de discutirlo con el compañero Godiner aquí presente, así que digamos voy a decir, primero me voy a referir al trabajo tal como lo terminamos, y después les voy a decir cosas que les digo bajo mi única responsabilidad porque no tuvimos tiempo para ponernos de acuerdo, digamos, ¿ok? Entonces, tal vez el trabajo debería llamarse
El trabajo creo que tiene una cantidad de datos interesantes, tal vez debería llamarse más un estudio comparativo de políticas de políticas de cambio climático en México y el Reino Unido. Creo que es un trabajo incompleto que tendremos que completarlo en algún momento. Y bueno, en esta ponencia vamos a dar hincapié a lo que es la creación de una nueva rama del derecho. El acto jurídico no es más que la manifestación de la voluntad para producir consecuencias de derecho. Un ejemplo sería un contrato de arrendamiento. Todos hemos celebrado un contrato de arrendamiento como tal. Ahora bien, para efectos de la materia, un acto jurídico sería un certificado de reducción de emisiones que se celebra entre un país que forma parte del anexo 1 o anexo 2 de la Convención Marco y un país en desarrollo para la implementación de mecanismos de desarrollo limpio. Supongo que están familiarizados con lo que son los mecanismos de desarrollo limpio. ¿Sí? Ok. Los certificados son actos jurídicos como tal. Ahora bien, en el mundo del derecho también estudiamos hechos jurídicos, y un hecho jurídico es un acontecimiento independiente a la voluntad del hombre, que también produce consecuencias de derecho. Es decir, no interviene la voluntad del ser humano para producir una consecuencia jurídica. Ejemplo de ello, pues tenemos el huracán reciente Manuel. ¿Cuántas cosas no se generan nada más del huracán como tal? Se generaron inundaciones, se generaron rapiñas, se generaron robos en el Walmart que estaba ahí, en el Costco. Es impresionante ver que el bulevar de Punta Diamante haya estado inundado cuando se supone que es la zona de primer nivel de Acapulco. O sea, fue impresionante lo que pasó allá, y todavía más impresionante que las vías de comunicación hayan quedado destruidas. Tanto la autopista no había paso y en el aeropuerto estaba inundado. O sea, es algo histórico lo que está pasando, y son los principios de los efectos adversos del cambio climático. Y esos son hechos jurídicos, porque no interviene nuestra voluntad, no queremos las consecuencias jurídicas para ello. Entonces, a grandes rasgos, esa es la diferencia entre acto y hecho jurídico. Pasamos a la que sigue, por favor. Ahora bien, en el mundo del derecho tenemos dos supuestos: existen enunciados normativos y existe la norma. ¿Qué es el enunciado normativo? Simplemente es el texto contenido en el ordenamiento jurídico. Ejemplo, la Ley General de Cambio Climático es el texto normativo. Ahora bien, existe la norma, que es el significado que se le atribuye al enunciado de la norma a través de su aplicación en cada acontecimiento. ¿Cómo aplico yo la Ley General de Cambio Climático? Un ejemplo, genero la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Estoy aplicando la Ley General de Cambio Climático como tal. Otro, voy a crear el fondo se llama Fondo para el Cambio Climático, que se creó en el presupuesto de este año. Formalmente se le dio vida el 3 de enero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio pie para que se creara con fondos iniciales de 150 millones de pesos, si no me equivoco. Y otro ejemplo, pues bueno, sería la reestructuración de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Yo les comento que esta comisión ya existía desde 1997, la creó Ernesto Zedillo a la mitad de su sexenio. Nada más que existían desde luego menos secretarías y no tenía tanto peso como el que tiene hoy en día, pero la comisión ha existido como tal desde el año de 1997. La próxima. Ahora bien, existe sustento constitucional para el cambio climático. Cambio climático no está definido en la Constitución, pero está definido el derecho a un ambiente sano. No es necesario que el legislador reforme la ley para nada más aplicar los términos de cambio climático. Simplemente el hecho de que nosotros tengamos un derecho, el derecho fundamental o el derecho humano a un ambiente sano, implica que apliquen políticas y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Muchos pelean que no existe un sustento jurídico, pero muchos peleaban, les pongo un ejemplo, muchas asociaciones, organizaciones peleaban que no existía el derecho al agua desde un sustento constitucional porque no estaba plasmado en la Constitución. Pero en la Constitución no es necesario meterle chile, mole y pozole para poder regular todo.
La Constitución se puede interpretar de una forma armónica. Si la Constitución establece el derecho a la salud, entonces tenemos derecho de acceso al agua. Si la Constitución establece el derecho a un ambiente adecuado, tenemos derecho a que existan políticas correctas de mitigación y adaptación al cambio climático. Ahora bien, en el derecho constitucional, desde luego, el artículo 4, párrafo 5, establece lo que es el derecho a un ambiente sano y, bueno, se reformó por presiones políticas para establecer, mejor dicho, el derecho al agua como tal. Está el artículo 26, el artículo 26 nos habla sobre lo que es Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes saben bien lo que es la planeación. Cada 6 años el presidente de la República debe generar un Plan Nacional de Desarrollo en el que se van a establecer los objetivos y metas de su gobierno, y entre ellos desde luego está la protección al ambiente y está el cambio climático como un subtema. 15. Derivado del principio de concurrencia, el artículo 115 establece las facultades, las atribuciones de los municipios como tal. Todos los municipios participan en las políticas y medidas tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. Tenemos el 122 que regula los aspectos del gobierno del Distrito Federal, también tiene competencia en materia ambiental. Y el 133 que nos habla de los tratados internacionales. En el sistema jurídico mexicano se supone que nuestro máximo ordenamiento jurídico es la Constitución. Sin embargo, existe un criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establece que tanto los tratados internacionales como la Constitución hoy en día están en una igualdad como tal. Entonces es igual de trascendente tanto la Constitución como los tratados internacionales.